Dios los bendiga, hermanos y hermanas en todo el mundo, en Cristo Jesús. La vez pasada vimos razones de por qué somos creyentes, por qué creemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ir un paso más hacia adelante en este estudio. Una vez que sabemos las razones, los motivos, los fundamentos que nos apuntalan para creer en Cristo Jesús, necesitamos también ver los porqués, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos. Jesús murió, después resucitó, estuvo con sus discípulos cerca de 50 días. Después de eso, los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo en el aposento alto y todos estuvieron hablando en lenguas como el Espíritu Santo les daba. De ahí vemos en el libro de los Hechos que sale una iglesia, primero en Jerusalén y después en todos los gentiles, una iglesia poderosa, donde los cristianos eran perseguidos por los romanos. A los cristianos les costaba la vida predicar a Cristo. Y sin embargo, vemos en los primeros 100 años de la iglesia que a pesar de que los cristianos eran quemados vivos, eran arrojados a los leones para que se los comieran vivos, eran castigados en forma tremenda, golpeados con látigos, con esos látigos que tienen puntas de clavos, eran torturados de una forma increíble. Sin embargo, mientras más creyentes y más cristianos eran torturados y eran amenazados y eran muertos como mártires, muchos más creyentes se multiplicaban y se multiplicaban diariamente. La iglesia estaba sufriendo una multiplicación diaria. En otro estudio posterior vamos a analizar esta multiplicación de la iglesia a través del libro de los Hechos. Pero llega un momento en donde el libro de los Hechos nos dice que la multiplicación de las iglesias era diaria. Imagínate esto, multiplicación de iglesias diarias. No solamente de personas viniendo a Cristo Jesús. Diariamente estaban naciendo iglesias en casas por todos lados. Había una multiplicación de plantar iglesias en casas que era imparable. No importa cuántos cristianos mataran los romanos, las casas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Cómo es que esto sucedió? Vamos a verlo después. Todo esto lo vemos durante el primer siglo. Después de ese primer siglo, vemos que la iglesia empieza a tener una pequeña decadencia con los segundos que llaman padres de la fe, como es Josefo, como es Ignacio, todos ellos padres de la fe, que poco a poco permitieron que se fuera entibiando un poco la doctrina original, el formato original, el diseño original de iglesia que dejó Cristo Jesús en el libro de los Hechos. Pero la decadencia total no es ahí. Todavía ahí se seguía luchando y se seguía haciendo muchas cosas. Llega los años 300, 330 después de Cristo aproximadamente, y la historia nos dice que el Imperio Romano se encontraba dividido en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente con su capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Oriente que estaba en contra del de Constantinopla. Había una competencia por predominar entre los dos imperios. Ahora, la corte de Constantino del Imperio Romano Occidental, debemos recordar que Roma era una nación, un pueblo politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en muchos dioses. Para ellos tenían el dios del fuego, el sol, la luna, las estrellas, el dios del aire, el dios del agua. Tenían muchísimos dioses. O sea, no eran creyentes como los cristianos que creían solamente en Cristo Jesús, y por eso mataban a los cristianos. Entonces, la corte de Constantino se dio cuenta de que necesitaban fortalecer su imperio para poder prevalecer en contra de Bizancio.
Y una de las cosas que fueron sugeridas por el emperador Constantino y por su esposa fue convocar a su corte, y su corte estaba formada por astrólogos, magos, hechiceros, esotéricos, todo este tipo de gente que no creía en Dios ni en Cristo Jesús. Creían en muchos otros dioses, creían en la magia negra, blanca, del color que quieras, pero menos en Cristo Jesús. Y una de las tareas en que se pusieron a trabajar para poder fortalecer el reino fue en que, en lugar de matar a todos estos cristianos, los querían involucrar dentro del reino para fortalecer su reino, no solo como súbditos, como soldados en general, y de esta manera prevalecer sobre Bizancio, lo cual sucedió. Si leemos la historia, esto sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corte del rey Constantino, que son magos, brujos, hechiceros, esotéricos, ocultistas, todo esto, se pone a estudiar el evangelio y el cristianismo de la primera iglesia, de los primeros cristianos, y crean una fusión entre el cristianismo y el paganismo romano que ellos profesaban. Y a esa fusión es lo que se le llama la Iglesia Católica Romana. Ese es el verdadero origen de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha publicado que su origen está en San Pedro, con revelación divina, etcétera, etcétera. Esa es una gran mentira. El verdadero origen de la Iglesia Católica fue por medio del emperador Constantino y de su esposa, y junto con su corte fusionaron las creencias cristianas con las creencias paganas, dando a origen a la Iglesia oficial del Imperio Romano. Desgraciadamente el 99%, yo diría 0.9 también, del cristianismo se tragó la pildorita y entramos en la época del oscurantismo. De acuerdo a la historia de la iglesia, a esto se le denomina la época del oscurantismo, porque se acabó todo lo que había sido diseñado originalmente, excepto que a través de todos los siglos siempre ha habido un remanente que ha permanecido con la verdad. Remanente muy pequeño, perseguido, casi a punto de ser extinguido, pero Dios no lo ha permitido y ha mantenido la llamita ahí, el rescoldito encendido durante los siglos de los siglos, por una razón, y eso lo vamos a ver más adelante. Todo esto acaba con todo lo que había antes. En el cristianismo verdadero del libro de los Hechos no había cardenales, no había curas, no había papa, no había todas esas cosas que hay en la iglesia, no había misa, no había rituales, ¿sí? No había todas esas cosas. Lo que había era que todos los creyentes se movían con el poder de Dios, llenos con el Espíritu Santo. Todo mundo oraba por las necesidades de todos. Los milagros, las sanidades, las maravillas, las señales de Dios eran el pan diario del vivir del cristianismo de los primeros 100 años. Gloria al Señor. Para ellos los milagros no era una cosa extraordinaria como para nosotros, que vemos una sanidad, un milagro y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! No, para ellos era algo tan natural como lavarse los dientes o lavarse la cara o lavarse las manos para nosotros hoy en día. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar al punto de movernos como se movía esa iglesia durante los primeros 100 años del cristianismo. Pero con la oficialización de la Iglesia Católica, todo eso se apagó y fue sustituido por ritos, por tradiciones, por órdenes, por ordenamientos, toda una serie de rituales, y se convirtió lo que era un organismo vivo, ahora se convierte en una organización complicada y muerta, completamente muerta. Pasan los años más oscuros fueron durante la Edad Media, porque durante ese tiempo no solamente existía el catolicismo, sino que estaba involucrado con tremenda brujería, con tremendo ocultismo, todo lo que ustedes han visto en las películas y documentales medievales, de los brujos,
que encantaban a los caballeros y todas esas cosas. Todo eso sucedía porque era la edad más corrupta de la iglesia, cuando todo el ocultismo, toda la brujería, la hechicería estaba completamente enredada dentro de la iglesia. Discúlpenme un momento. Gloria al Señor. Y esa situación, pasan los años y llegamos a los 1500 y algo, cuando Martín Lutero finalmente toma las Sagradas Escrituras, que estaba prohibido leerlas, y encuentra que somos justificados no por los pagos de las indulgencias que la Iglesia Católica había obligado, sino que éramos justificados por la fe. Y ahí empieza la protesta o la reforma, y de ahí empieza una nueva etapa. Pero ¿qué pasa? A partir de esa etapa empiezan a salir pedazos y pedazos de revelación uno tras otro, y a medida que cada revelación va cayendo, pasa un fenómeno. Si ustedes analizan y estudian la historia de la iglesia y de las denominaciones, se van a dar cuenta de esto. Pasa un fenómeno. Cada persona recibe un pedacito de revelación y lo toma como si eso es el todo absoluto y ya no hay más. Y así se forma una denominación, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Cada quien creyendo que tiene la verdad absoluta, siendo que lo que Dios estaba haciendo, estaba empezando a dar las primeras piezas de un rompecabezas espiritual que va a terminar cuando Jesús venga y recoja a su iglesia. Siguen transcurriendo los años y vamos a movernos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La palabra de Dios profetiza en Joel que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros siervos verán visiones, los viejos también. Todo va a haber un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Esto comenzó a suceder a finales de los 1900 y principios de los 2000 a través del movimiento de las Asambleas de Dios. Recibieron la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas como señal de esta llenura del Espíritu Santo, y empezó a haber un avivamiento. Se empieza a acelerar esta revelación de las partes del rompecabezas que Dios está dando para la formación o restauración de su iglesia tal como había sido al principio. Si avanzamos en el siglo XX, podemos darnos cuenta de la aceleración de este avance. Por ejemplo, en los años 50 se dio las campañas evangelísticas con sanidades y milagros, con evangelistas como T.L. Osborne y otros muy renombrados. Después, en los 60 viene Catherine Kuhlman, y vienen otros también derramando el Espíritu Santo. Durante los años 70 hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en las denominaciones por primera vez. Gentes entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, empiezan a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas, y muchos de ellos tienen que salirse de esas denominaciones porque las denominaciones no aceptan ese mover del Espíritu Santo. Y entonces eso da origen a un movimiento carismático a nivel mundial, donde las congregaciones empiezan a surgir con el hablar en lenguas y el moverse sobrenatural. Luego tenemos los años 80, cuando hay muchas sanidades y empieza a desarrollarse los dones del Espíritu Santo entre los creyentes también, ya no solamente entre uno u otro evangelista distinguido o renombrado, sino ahora también dentro del cuerpo de Cristo se empiezan a mover los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Luego vienen los años 90. Entre los años 90 y a la llegada del año 2000, en ese periodo empieza ahora el desarrollo también, no solo de los dones del Espíritu Santo, sino ahora de los ministerios, de los 5 ministerios que menciona Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros. 5 ministerios que tiene que haber en la iglesia, siendo que tradicionalmente solamente se había reconocido a los pastores, a los evangelistas, y como maestros normalmente y tradicionalmente solamente pensábamos en los maestros de escuela dominical, que no tienen nada que ver con el verdadero ministerio de maestros bíblico de Efesios 4:11. Entonces, durante los 90 y llegada del 2000, se están desarrollando los 5 ministerios en diferentes partes, pero falta integrarlos corporalmente. Después del año 2000, está empezándose a ver un verdadero desarrollo del ministerio apostólico y profético, que no había habido antes, porque lo que había pasado antes y el que ha estado sucediendo es que muchos pastores que no son apóstoles se han autonombrado apóstoles solamente para tener un título de más resonancia, y eso es todo. Y entonces dicen el apóstol fulano, el apóstol sutano, y tenemos todo mundo son apóstoles ahora, cosa que no es cierto, porque apóstol es aquel que planta iglesias donde no las había. Amén. Y siendo que un pastor tenía su iglesia y de repente va a un seminario para doctorarse con un título de doctor en teología o doctor en muchas otras cosas, y después de eso ahora se nombra apóstol, eso es la falsedad más grande, de acuerdo a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Apóstol es uno que planta iglesias. Amén. Así que si tú me estás escuchando y te has nombrado apóstol, perdóname si te sientes ofendido, pero la palabra de Dios, si tú lees el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, nos indican que apóstol es alguien que planta iglesias. Y desde el año 2000 para acá, Dios ha estado empezando a levantar a su remanente. Ese pequeño remanente que casi se extinguía a través de los siglos, ahora es ese remanente el que Dios va a levantar, y es de ese remanente, no de los grandes renombrados ministros que son tan famosos, es del pequeño remanente que Dios está empezando a levantar verdaderos apóstoles que están sembrando y plantando iglesias en casas, verdaderos profetas que tienen la visión de Dios, no nada más que hacen como que son profetas, sino que realmente reciben genuina revelación de Dios, la cual está de acuerdo a la palabra de Dios. Verdaderos evangelistas que tienen el corazón por ir por la gente y llevarla a los pies de Jesús. Verdaderos maestros que van a desglosar, a completamente darle a entender al pueblo de Dios toda la doctrina, desmenuzándola de tal manera que sea digerible para todos. Amén. Y tenemos también los pastores con un corazón verdadero, porque en todos estos años pasados he visitado y he convivido con miles de pastores y he visto un tremendo abuso en el ministerio pastoral. El ministerio pastoral se ha constituido en un abuso de las ovejas de una manera desastrosa, que realmente me duele el corazón ver el abuso que realizan tantos pastores. He visto pastores que les llaman a las ovejas y les dicen: hey, hermano o hermana fulana, necesito que me cocine tal y tal cosa porque voy a ir a comer a su casa. Hágame el favor. El pastor es el que tiene que servir, no ser servido. Y todos los demás ministerios, a eso estamos llamados, a servir. Jesucristo dijo: no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Entonces Dios, a través de este remanente, está restaurando estos 5 ministerios, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Yo veo que nos estamos dirigiendo a una integración total, donde todas las piezas del rompecabezas están ya encajando, y el problema es que muchos que han recibido una u otra revelación de esta pieza, o de esta otra pieza, o de esta otra pieza del rompecabezas, sienten que han recibido la revelación total y que son la nata del cristianismo, y esos lo único que están sirviendo son de tapón para el resto de los cristianos, porque todos aquellos que están siguiendo a esos famosos tapones
Se están perdiendo de lo que Dios realmente va a hacer y está comenzando a hacer a través de su remanente, de todos aquellos menospreciados, humillados, rechazados, que nadie los consideraba porque, ¿quién va a usar al hermanito fulano? ¿Quién va a usar a la hermanita tal? No. Dios es el que está usando a ese hermanito que nadie consideraban y a esa hermanita que todo el mundo despreciaban. Ese es el remanente que Dios está levantando, y de ahí Dios va a estar estableciendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gloria al Señor. Eso es la historia de la iglesia hasta nuestros días. Y eso nos lleva al siguiente punto. Una vez que sabemos dónde hemos estado, a dónde estamos en este momento, hacia dónde nos dirigimos, nuestro objetivo es llegar a funcionar al 100% tal y como funcionaba la iglesia en el libro de los Hechos. Cualquier cosa que sea menor a ese estándar no es admisible. Amén. Tenemos que llegar a esa medida. Y la iglesia en el libro de los Hechos se multiplicaba diariamente, estaban plantando iglesias. Continuamente era su diario vivir, su modus vivendus era los milagros, las sanidades, resucitar a los muertos, que los ciegos recibieran la vista, que los paralíticos se levantaran. Eso era su norma, normal, valga la redundancia. Ese era su estilo normal de vida. A eso tenemos que llegar, gloria al Señor. No existen hermanos o ministerios exclusivos. Dios quiere esparcir esto en todos ustedes que están escuchando este video. Todos ustedes han sido llamados para ser usados por Dios de una manera poderosa. Cada uno de ustedes necesita ser lleno con el Espíritu Santo y hablar en lenguas, como el Espíritu Santo les dé a cada uno. Y cada uno de ustedes necesita moverse en el poder de Dios, poniendo las manos sobre las gentes, orando por ellas y esperando que Dios haga el milagro. No tienes que preocuparte qué es lo que va a decir la gente de ti. No eres tú, es Dios. Tu labor termina cuando oras, y ahí empieza la labor de Dios. Si Dios no lo sana, ese es su problema de él. Él es el que queda mal, no tú, no yo. Nuestra labor es hablarle a la gente de Cristo y orar por sus necesidades. Aquí voy a detenerme el día de hoy, pero he estado orando por todos ustedes que están contactando tanto Notas Apostólicas como YouTube para ver estos videos, como Hechos Apostólicos, Apostolic Acts en Facebook. Estoy orando por todos ustedes para que Dios toque sus corazones, les dé oídos para oír, ojos para ver, y que Dios los llame a ser plantadores de iglesias en casas. Amén. De acuerdo a como estaba en el libro de los Hechos. Cada uno de ustedes puede hacerlo y debe hacerlo. No debemos atarnos a los modelos tradicionales de iglesias en edificios. Eso no existía en el libro de los Hechos. Lean el libro de los Hechos, lean las epístolas de Pablo. Los edificios no existían, todo se hacía en casas. Hay una parte en el libro de los Hechos donde dice que Pablo está predicando y que se alargó tanto tiempo que había un muchacho sentado en el quicio de una ventana. Y al muchacho le ganó el sueño porque el sermón, la predicación de Pablo fue tan larga que al muchacho le ganó el sueño, cabeció, se fue para atrás, se descalabró y murió. Pablo salió, lo agarró, oró por él, revivió el muchacho y siguió escuchando el sermón. Eso es lo que debe de suceder en nuestros días en cada casa que se abra para la predicación del Evangelio. Dios los bendiga, los amo mucho, Jesús los ama mucho más. Pongan sus ojos en Él. Dios los bendiga.